organizador les tenemos una pequeña sorpresita. Aquí tenemos a una chica, Milagros, que nos va a contar una historia muy interesante. Esperemos que les guste. Y quiero agradecer a la organización del Congreso, pues bueno, esta pequeña invitación. Y aunque he venido al final del Congreso, yo quisiera empezar por el principio. Porque en el principio fue el silencio. Entonces Dios dijo, démosle una compañera para que no esté solo. Y creó a Silencia. En la otra parte del paraíso, Lucifer fundó a Ruida y para que tampoco estuviera sola, creó a Ruido. Vayamos a la parte del paraíso donde vivían Silencio y Silencia. Ellos llevaban una vida sencilla y callada. Todo a su alrededor era mutismo. Allí había hermosos pájaros que no cantaban, ranas multicolores que no croaban, el viento no soplaba entre las ramas de los árboles, y así un largo etcétera. Paseaban sin hablar y masticaban sin emitir sonido alguno. Ni siquiera el agua de las cataratas, muy abundante en aquel lugar, provocaba el sonido característico del agua al romperse y convertirse en espuma. Cuando Silencio y Silencia follaban, de sus bocas no salía ni un solo gemido, ni siquiera un suspiro. Disfrutaban, claro, ya sabéis, follar es follar, pero parecía como si lo hicieran debajo del agua o dentro de una campana de cristal. ¿Os podéis imaginar cómo eran Silencio y Silencia? Yo os lo cuento. Y es que eran muy bellos. Tanto el cuerpo de ella como el de él eran perfectos, armónicos. Los pechos de Silencia tenían el tamaño y la elasticidad que solo se da en el mundo de las ideas. Sus piernas, muy largas, se abrían desde sus diminutos pies hasta sus anchos muslos para formar un abanico perfecto en cada nalga. Las partes exteriores de entrada a su vagina estaban protegidas por un vello áureo, cuyo contacto provocaba en Silencio una excitación inmediata. Estaban tan sincronizados que los dos se corrían a la vez, entre gestos de placer. Pero mientras ardían el uno en el cuerpo del otro, no se oía ni un solo crepitar, ni un grito, ni una lamentación, ni un suspiro. Nada. Vayamos a la otra parte del paraíso, donde vivían Ruido y Ruida. Allí ellos pasaban las horas muertas escuchando el canto de los pájaros, creados por Lucifer, el viento entre las ramas de los árboles, creado por Lucifer, y el zumbido de los insectos, creados por Lucifer. También follaban, sí. Ruido y Ruida no gozaban de la perfección corporal de la que gozaban Silencio y Silencia. Tenían pequeños defectos, pero no eran conscientes de ellos, no. Y quizá esos defectos provocaban una mayor excitación, tal vez, que la existente entre Silencio y Silencia. Era cierto que la vagina de ella y el pene de él producían menos abundancia de fluidos que los que existían en Silencio y en Silencia, pero ellos lo solucionaban empapándose mutuamente de sus respectivas salivas antes de acometer la penetración. Los pechos de Ruida eran extremadamente grandes en comparación con su tórax, y eso era precisamente lo que volvía loco a Ruido, su enormidad. En el caso de él,
tal vez porque no estaba tan musculado como Silencio, se entregaba al amor con la violencia de un tísico, casi muriendo en cada acometida. Pero si había algo que distinguía sobre todas las cosas a Ruido y Ruida de sus vecinos, era que follaban con un gran aparato acústico. Eran tales los gritos y gemidos que daban que sus alaridos llegaban hasta la parte del paraíso donde estaban Silencio y Silencia. Tenemos que probar eso, se decían para sus adentros. Recordad que no había ni un solo sonido. Así que Silencio y Silencia se dirigieron a aquella parte del paraíso. Y al poco de llegar, Silencio se lanzó sobre Ruida y Silencia sobre Ruido. Y los cuatro comenzaron a follar como locos, alternando los gritos adúlteros de los unos con el silencio infiel de los otros. Así pasaron días, meses y hasta años. De uno de aquellos encuentros nació Caín y de otro nació Abel. Y ahora yo os pregunto, ¿podríais decirme a qué pareja pertenecía cada cual? Y este fue el principio de todo. Gracias.